de Ramón J. Sender, Relatos fronterizos. Ramón J. Sender nació en 1901 en la localidad de Chalamera, en la provincia de Huesca, en Aragón, aquí en España. Hay que decir que Ramón J. Sender siempre se sintió atraído por la ideología anarquista. Tras realizar el servicio militar en Marruecos, se inició en el periodismo en Madrid, en el prestigioso diario El Sol, y a continuación colaboró en publicaciones radicales y libertarias que lo llevarían a la cárcel. Hay que decir que en sus primeras novelas está presente una fuerte carga de denuncia social. Durante la Guerra Civil luchó en la Sierra de Guadarrama y durante la Guerra Civil fueron asesinados su esposa y su hermano. En 1939 se exilió en México y en 1942 se trasladó a los Estados Unidos, donde residió el resto de su vida dedicándose a la docencia. Ramón J. Sender falleció en 1982 y es uno de los escritores en lengua castellana más traducidos. Bueno, y este libro se llama Relatos fronterizos porque a mí me parece que estos relatos son fronterizos geográficamente, porque algunos de ellos se desarrollan entre la frontera de Estados Unidos y de México, con movimientos del autor, que muchos de estos relatos es un personaje, movimientos, como os digo, de un país a otro, pero también son fronterizos en lo humano, porque algunos de ellos son transgresores en las relaciones humanas, al menos son transgresores en cómo se veía el mundo en aquella época. Hay que decir que este libro se editó en 1970 en México y en 1972 en España durante la dictadura franquista. También hay que decirlo que son fronterizos en la forma en que está escrito, porque pasamos de un relato convencional a, por ejemplo, otro que es una explicación histórica sobre el calendario de los aztecas. Fronterizo en las ideas políticas del autor, que es fronterizo o oponente con las ideas que tienen otros personajes que aparecen en el libro. Fronteriza en la actitud de algunos personajes que se adentran en la delincuencia, y también fronterizos porque alguna autoridad policial piensa que el autor puede ser un peligro de la sociedad y que está en la frontera con la delincuencia. Hay que decir que la mayor parte de estos relatos fueron escritos en los años 60, pero que el tiempo en que se desarrollan ellos es muy amplio, van desde la época azteca hasta el mismo momento de la edición de él, y se desarrollan en lugares muy distintos, en los Estados Unidos, en México, en Moscú, en París, en Dresde, en Brasil, en Perú. Y también hay que decir que como Ramón J. Sender estaba en el exilio, hay bastantes referencias a España y a lo español. La temática es muy variada y al ser el propio Sender protagonista de bastantes de ellos, vamos a conocer lo que piensa el autor sobre asuntos muy variados. Por ejemplo, sobre la discriminación racial de los negros en Estados Unidos. Y sobre todo el autor incide sobre la cuestión de los mexicanos en Estados Unidos y cómo son tratados y despreciados muchas veces. Y otro asunto muy importante para Sender son las consecuencias de la Revolución Mexicana, con sus luces y sus sombras. No hace falta decir el gran amor que Sender demuestra por México en este libro y lógicamente por sus habitantes, y el interés de Sender, por la cultura y la historia de México. Y también hay que decir que otro tema importante son las relaciones personales del autor con diversas mujeres, las cuales son descritas con sinceridad y sin arrepentimiento. Otros temas, por ejemplo, son los delincuentes, el cárcel o en libertad, interesan mucho al autor. Si algo queda claro en estas páginas es que a Sender le interesa más el pobre, el derrotado, el buscavidas y el por qué ha llegado a esta situación. Están también, por ejemplo, el tema de la emigración española o mexicana, pobre gente expulsada de sus tierras
por fuerzas poderosas y que aún parece que tienen que pedir perdón por irse de sus tierras esquilmadas. Y vamos a conocer indirectamente la vida en estos lugares, en lugares distintos, como puede ser la España rural de los años 50, los Estados Unidos en los 60 o incluso la Alemania nazi. Hay que decir que Sender no confiaba en la religión católica y este libro no es complaciente con su conducta, de su connivencia con el poderoso y como en la visión de Sender, la Iglesia se aprovecha de la ignorancia de los pobres. Vamos a ver, como os digo, cosas como el calendario azteca o cómo trabajan los banqueros brasileños o la vida personal de un burócrata comunista en el Moscú estalinista. Hay que decir que Sender era aragonés y en su escritura se nota este origen. Las palabras son claras, secas, directas, rocosas, sin florituras. Tiene claro lo que nos quiere mostrar y no se anda con rodeos. No pide al lector que comparta sus ideas. Nos muestra unos hechos, una conducta y las consecuencias de unos actos. Pero él toma partido y considera que la literatura tiene armas para conseguir el cambiar lo que para Sender, es injusto. Está claro que la guerra civil y su exilio marcó al autor. Hay un tono de desilusión, de desarraigo en estas páginas de estos relatos. Sender nos transmite su pesimismo, su desesperanza, no cree en el futuro y pone a la Revolución Mexicana como ejemplo de unos ideales perdidos. Hay que decir que en general se leen bien estos relatos, pero claro, entre estos 17 relatos los hay más o menos interesantes. A mí los que más me gustaron son los que se desarrollan en Perú y en el Brasil, y los que tienen como protagonista a mexicanos y españoles como yo. Hay que decir que yo he leído estos relatos a saltos a lo largo de 3 meses y, en mi opinión, merece la pena. Pero es difícil recomendar unos sobre otros. Eso es una cuestión de gustos personales de cada lector. Hay que decir que Sender es un gran escritor del exilio español y, en cierta manera, vivió como español en el extranjero. No adoptó la forma de vida americana, que en cierta manera la rechazaba, y tampoco decidió, en cierta manera, tomar los valores mexicanos. En un momento del libro dice que le gustaría vivir en México, pero con el dinero que gana los Estados Unidos, lo cual realmente es una quimera. Bueno, pues yo este libro lo recomiendo. Es una lectura, como todos los libros de relatos, de cuentos, que yo pienso que hay que ir leyendo poco a poco. Yo lo he leído sobre todo porque estoy muy interesado en la literatura de los escritores españoles en el exilio, pero ya os digo, su escritura es una escritura sin florituras, es directo y te cuenta unos hechos claros y contundentes. Ya os digo, Ramón J. Sender era aragonés y se nota en la escritura. Bueno, pues ya os digo, si veis algún libro de Ramón J. Sender, leerlo. Y este puede ser una buena manera de comenzar a entender a este gran escritor que pasó la mayor parte de su vida en el exilio. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes.